Bueno, pues bienvenidos a todos a esta sesión webinar que hemos preparado. Invasiones biológicas de la detección a la acción, la hemos llamado. Yo me llamo Blanca Serrano y trabajaba en Livestock Portaderia, que muchos nos conocemos a través de este live. Daros las gracias por estar, tenemos personas de todo España, Portugal, Portugal, vamos, he visto también incluso Paraguay, Uruguay, bueno, un llenazo total. Así que esperamos poder aprender todos, mucho uno de otros, a lo largo de de esta pequeña sesión, que como sabéis, estamos inmersos en mitad de la Semana sobre Especies Invasoras de España y Portugal. Es la tercera edición. Somos más de 200 entidades, entre ellas nosotros, los que estábamos a hablar hoy aquí y muchos de vosotros también. Y no solo celebramos la Semana sobre Especies Invasoras, sino que también hemos querido incorporar este evento a la Gran Semana, que aunque empieza oficialmente este viernes, nos hemos adelantado un poquitín. Ya sabéis que es sobre biodiversidad virtual, ciencia ciudadana y demás, y nos parecía que el acercamiento entre las especies invasoras y la ciencia ciudadana es fundamental, ¿no? Y necesario. Así que, sin más, por no enrollarme, ya que encima hemos dejado unos minutos, hemos perdido unos minutines, contaros que vamos a tener 3 intervenciones. Hablarán Laura, Mónica y Alberto y vamos a dejar las preguntas para el final, porque nos gustaría que podáis hacerlas en la medida de lo posible interviniendo cada uno, ¿vale? Sí que es cierto que si podéis hablar a través del chat, yo ir apuntando y demás. Bueno, nada, estamos aquí entre amigos. Empezamos sin más dilación con Laura Capdevila, que es bióloga de formación y además de vocación. Trabaja coordinando en el GEIP, que es el Grupo de Especialistas en Invasiones Biológicas, desde su fundación en el año 2000, y ha centrado su labor en la temática de invasiones biológicas y principalmente en el ámbito de la prevención, que es parte de lo que nos hablará hoy también. Y también un poco en gestión en determinadas especies, como es el caso de la chilca, Baccharis salimifolia, que igual la conocéis, y el bisón americano. Así que, Laura, te damos la bienvenida cuando quieras. Muchas gracias, Blanca, y muchas gracias a todos y todas los que estáis aquí con nosotros. Hemos visto que hay gente de múltiples sitios y de múltiples tipos, gente que sabe mucho sobre especies exóticas invasoras y gente que sabe menos. Entonces, esta primera intervención, la intención es marcar un poquito el problema de forma más o menos rápida, para que todo el mundo sepa de lo que estamos hablando. ¿Veis todos bien la pantalla? Sí, ¿verdad? Perfecto. Muy bien, pues comenzamos. A ver si me va. No me va. Así. Lo primero sería hablar de qué estamos hablando, ¿no? Valga la redundancia. ¿Qué es esto de las especies exóticas invasoras? Aquí tenéis puesta en la pantalla la definición formal, y he puesto en rojo las dos partes que son más importantes para diferenciar una especie exótica invasora de una especie exótica sin más. Una especie exótica será siempre una especie que no está presente en un ecosistema, que se introduce o se establece en este mismo por parte del ser humano de una forma u otra, y que para ser calificada como invasora tiene que ser un agente de cambio y amenaza para la diversidad biológica nativa, ya sea porque tiene un comportamiento invasor o porque hay riesgo de contaminación genética. Esto es importante tenerlo siempre en cuenta, porque hay veces que se le da el calificativo de especie exótica invasora a especies que realmente no lo son, ¿no? Pues, por ejemplo, como ha sido en el caso de España, el jabalí, que puede dar en algunos sitios problemas por una u otra razón, pero que desde luego nunca podrá ser calificada como especie exótica invasora. Para que se produzca una invasión, tiene que suceder esto que tenéis en la pantalla. Tiene que haber un transporte desde el área nativa al área de introducción. Es decir, este transporte tiene que estar mediado siempre por el ser humano de una forma intencionada o accidental, y de esta manera lo que nosotros hacemos es conseguir que una especie supere una barrera geográfica que por sus propios medios jamás habría podido hacerlo. Por ejemplo, imaginaros un ave que introducimos desde Estados Unidos a España, ¿no? Un ave
que metemos, pues, por ejemplo, como mascota. Pues por sus propios medios es lógico que no llegaría nunca a menos que nosotros le ayudemos. Bien, una vez que nosotros conseguimos eliminar esta barrera geográfica, las especies llegan a esta nueva área de zona de donde van a vivir y tienen que conseguir superar una segunda barrera, que es la barrera ambiental. Es decir, tienen que tener unas mínimas condiciones medioambientales y bióticas para que puedan establecerse, sobrevivir en el tiempo, etc. Y si superan esta barrera ambiental, se dispersarían cuando alcanzan una masa crítica, ya se dispersan, se establecen y tendrían que pasar una última barrera, que es la de la reproducción. Es decir, tienen que poder reproducirse en el área que han invadido. Como veis, no es tan sencillo que una especie supere estas 3 barreras, por lo que de todas las especies exóticas que son introducidas en nuevos medios, que son muchísimas a día, a nivel, ya no digo al año, sino casi todos los días llegan especies nuevas, cientos de ellas, y de esas muy, muy poquitas llegarán a convertirse, por suerte, en invasoras. ¿Cómo llegan? Bueno, pues pueden llegar de forma accidental, de muchísimas maneras, pero ya como os comentaba antes, siempre mediadas por agentes humanos. Pueden llegar desde aguas de lastre, en el agua de lastre de los barcos, pegadas a embarcaciones, ya sean comerciales o de recreo. Pueden venir de un sitio a otro, pues como polizones de nuestras botas, de nuestro calzado, por ejemplo. Y ahora mismo, pues también las basuras marinas, sobre todo los plásticos marinos, son una vía de introducción de especies exóticas de un lugar a otro bastante importante, sobre todo, pues lógicamente las que van por el mar. Las basuras marinas, hay ya varios estudios que se ve cómo las que se tiran, por ejemplo, en Estados Unidos, llegan a las costas de Francia, a las costas de Inglaterra y a la inversa, pues también. Entonces, este también es un vector de introducción de especies invasoras que está adquiriendo cada vez más importancia. Estas como ejemplos de introducciones accidentales, no intencionales, negligentes, como las queráis llamar, es decir, mediadas por nosotros, pero no de forma voluntaria. Otras son voluntarias, ya sea especies que introducimos pues como mascotas, como por ejemplo el mapache, que lo tenéis ahí a vuestra izquierda, el coipú, que por ejemplo se introdujo para su explotación en granjas peleteras, como el bisón americano, especies como el jengibre del Himalaya, que es el que tenéis a la derecha, que se introdujo como especie de planta ornamental. No olvidemos que las plantas también se mueven. Especies que se introducen pues, como sustitutos ecológicos, por ejemplo, como es una de las razones de la introducción de cangrejo rojo americano. Otras que se han introducido como elementos de control biológico, como fue el caso de este pescadito, de la gambusia, que se introdujo para controlar el paludismo, para controlar los mosquitos que eran vectores de transmisión de esta enfermedad, o pues para pesca o caza recreativa. Como veis, dentro de las vías de introducción intencionales, el comercio, desde luego, es el top de vía de introducción para este tipo de especies. Y alguno de vosotros o de vosotras puede pensar que si no exageramos con todo este tema de las especies exóticas invasoras, pues realmente no. Y de forma muy resumida vamos a ver algunos tipos de impactos que provocan y por lo que son calificadas como uno de los mayores cambios, una de las mayores causas de cambio a nivel global, ¿no? Tenemos impactos ecológicos de muy diversa índole. He puesto los 4 más importantes. Hay especies que son introducidas y compiten con las especies nativas por los recursos, ya sea por el espacio, ya sea por el alimento, ya sea por fenómenos de alelopatía, que es la emisión de sustancias tóxicas que impiden que otras especies crezcan. Aquí tenéis un ejemplo. Yo ahora mismo vivo en Cantabria, aquí tenemos muchísimas poblaciones de esta especie, que es la Rhinoutria japonica, el bambú japonés, una especie que es nativa de Japón, de Corea y de China, y que fue introducida como especie ornamental. Esta especie es una de las más agresivas que tenemos. Afecta a los ríos porque crece muy rápidamente, tiene una capacidad de propagación muy grande y aparte pues tiene estos fenómenos de alelopatía que os he comentado antes. Es decir, emite toxinas que impiden la regeneración de la vegetación nativa.
Esta especie, pues aquí es especialmente preocupante en las zonas de ribera, que de hecho los ríos actúan como vectores de dispersión de la reinotria, ya que aparte del fuerte impacto que tiene sobre la flora autóctona y sobre la transformación propia del ecosistema, aumenta la erosión, desestabiliza las riberas de los ríos, puede provocar bloqueos aguas abajo por su elevada producción de biomasa, aumenta los impactos de las riadas, es decir, tiene una serie de efectos en cascada muy, muy importantes. Aquí son unas imágenes pues, de zonas de áreas invadidas por esta especie. Ya veis que donde está, pues prácticamente está ella sola. Otro tipo de impacto ecológico pues, son interferencias en la reproducción. Por ejemplo, en la fotografía que tenéis es un bisón americano, que es el ejemplo típico de interferencias en los momentos reproductivos de especies nativas. En este caso, interfiere con el bisón europeo, que lo tenéis ahí a la derecha. Es muy pequeñito, más pequeñito que el americano, pero el americano es mucho más eficaz. No es que sea más agresivo, es más eficaz a la hora de utilizar los recursos y entra en celo antes que las hembras de bisón europeo, con lo cual se cruza con ellas. Pero en este caso, aunque sean dos bisones que ya veis que son muy parecidos de aspecto, este cruce no provoca descendencia, con lo cual se pierde la época de reproducción de las hembras de bisón europeo. Imaginaros eso año tras año, época tras época, pues nos vamos quedando sin bisón europeo, ¿no? Esta es una más de las causas por las que esta especie está ahora mismo pues, en peligro de extinción. Un tercer tipo de impacto ecológico que provocan las especies invasoras es que hay algunas que alteran las perturbaciones. ¿Qué significa esto? Pues, por ejemplo, hay especies como la que tenéis en la fotografía, que es la Aquea sericea, que aumentan la frecuencia y la intensidad de los incendios. ¿Por qué? Porque provocan, bueno, tienen una biomasa, generan mucha biomasa y luego tienen esas frutas que, si os fijáis, parecen como nueces o algo así, pero en realidad esos frutos que dentro contienen las semillas, si los tuvierais en la mano, son como madera seca y solamente se abren tras los incendios. Por eso le viene muy bien a esta especie que provocarlos, es una especie que los favorece. Aquí tenéis más detalles de la flor a la izquierda, el fruto en la parte superior. A la derecha tenéis un ejemplar de Aquea sericea, que es una especie de arbusto espinocho. Y abajo tenéis pues una zona quemada, una zona que ha sido... Por fin parece que se vuelven a ver otra vez Viendo movimiento algo, de pero no sé. hierbas, de corzos y demás. Murió una temporada más rara. No sé si me No. estáis escuchando bien. ¿Sí? A ti te escuchamos, Laura. Ah, vale. Que estaba escuchando unas voces, digo, no sé si me oyen o no. Vale. Bueno, aquí abajo veis que hay una zona que ha tenido un incendio, ha sufrido un incendio, y todo esto que veis, que parece un árbol de Navidad, de Pesadilla antes de Navidad, de Tim Burton, pues son aqueas quemadas con todos los frutos en el árbol todavía. Aquí tenéis un detalle, ya se han abierto gracias al fuego y dentro están dos semillas que ahora se dispersarán y seguirán pues provocando una invasión más grande, como en esta fotografía, que es una foto de un área totalmente invadida de Aquea sericea. Como os podéis imaginar, aquí poco más habrá que esta especie. Y por último, como último ejemplo de impactos ecológicos, tenemos especies que modifican totalmente los ecosistemas, ya sea la chilca, la Baccharis, que es la que tenéis en la fotografía, que muchos conoceréis, o otras especies como por ejemplo pues el también muy conocido en el Guadiana, pero yo creo que a nivel ya de toda España, el jacinto de agua, una especie que bueno, es nativa de la cuenca del Amazonas, que se introdujo como planta ornamental para estanques y acuarios y que desde el 2004 pues está causando unos perjuicios enormes en el río Guadiana, que es la fotografía que veis, es precisamente este río, que parece una pradera. El impacto ecológico es enorme porque ya veis que esta gran cantidad de jacinto de agua, esta gran cantidad de biomasa, reduce la cantidad de luz que llega al interior del río, se descompone y entonces disminuye drásticamente los niveles de oxígeno disuelto en el agua. Esto
tiene consecuencias fatales para toda la vida acuática. Además, a mayores, pues el intercambio gaseoso normal entre la masa de agua y la atmósfera se va a ver impedido. Es decir, que exagerando, realmente yo creo que no se exagera cuando se habla de que las especies invasoras son uno de los 5 factores del cambio global. Además, a veces estos impactos psicológicos se complican un poquito más y se forman los llamados complejos de invasión. En este caso, pues quería traer este ejemplo porque este es un nenúfar mexicano que también se introdujo como especie ornamental, y lo que veis ahí en el río Guadiana ahora mismo, en la fotografía de abajo, en las 2 de abajo, no es jacinto de agua, sino que es nenúfar mexicano. Este nenúfar ha hecho un complejo de invasión con el jacinto de agua porque el jacinto de agua, las semillas no germinaban en España, pero gracias a que se ha introducido esta otra especie, las hojas hacen como una especie de cuna, por decirlo de alguna manera, que consigue que las semillas del jacinto de agua sí que germinen. Entonces, ahí veis cómo en determinadas ocasiones 2 especies exóticas invasoras además se ayudan entre sí, potenciando sus efectos negativos. Esto en cuanto a impactos ecológicos. También tenemos impactos económicos. En España, los últimos estudios del 2021 dan como cifra que solamente la lucha, nos cuesta unos 13 millones de euros al año en España. ¿Cierto? Si lo transformamos en euros al día, son más de 24.000 euros al día lo que nos cuesta la lucha. Pensad que esta cifra está subestimada, porque aquí no se están teniendo en cuenta, esta cifra no recoge los daños económicos que las especies invasoras causan en la agricultura, en los servicios ecosistémicos, en la sanidad, etc. Fijaros, hablando de la especie anterior, del jacinto de agua, ya solo gestionarla, contenerla, ya supera los 40 millones de euros lo que se lleva invertido desde que ha llegado esta especie a nuestros ríos. Un montante económico que no es nada despreciable. Y un tercer grupo de impactos son los sanitarios. Aquí también tenemos unos cuantos ejemplos. Hay especies que provocan alergia, como la gran conocida hierba de la pampa, que pues es una especie alergogénica, y a las personas que tenían antes alergia en primavera, pues ahora se les ha unido la alergia en otoño derivada de la presencia de esta especie. Hay otras que son tóxicas en sí mismas, tienen un impacto sanitario. En este caso, con el ejemplo que os he puesto de esta planta de flor amarilla tan bonita, que es el vinagrillo, la Oxalis pescaprae, es tóxica para el ganado. Las praderas que están invadidas por esta especie de trébol, porque se parecen las hojas, aunque no tenga nada que ver con los tréboles, pueden intoxicarse si la consumen en elevada cantidad porque tiene bastante oxalato. Hay otras que son tóxicas si entran en contacto con la piel, como es el caso del perejil gigante. Esta es una especie que está en la lista de alerta de España, está en la lista europea que prohíbe la introducción de especies exóticas invasoras, está en el catálogo. Es una especie muy problemática y que ya la tenemos en nuestro país. Es nativa del Cáucaso y de Asia Central y también se introdujo en Europa como especie ornamental. Ya veis que nosotros tenemos especies muy similares de un aspecto muy parecido a esta, pero se puede diferenciar muy fácilmente porque el perejil gigante es muy grande. Ahí veis alguna fotografía aquí con una persona. Ya veis que supera los 2 metros de altura con bastante, sin ningún tipo de problema. Esta especie se introdujo, se ven los puntitos amarillos que aparecen en el mapa, es la distribución del área de introducción donde era especie exótica invasora en 1930. Esta es ya las zonas invadidas por el perejil gigante en 1980. En el año 2000, veis que hay 3 puntitos cerca de los Pirineos. En el 2020 ya han pasado la frontera de los Pirineos y ya las tenemos en alguna cuenca del subpirineo. Pues como en todo, pues ya sabemos que la tenemos, ya es cuestión de tiempo, si no se contiene, no se previene su entrada en otras zonas, pues que llegue al resto del norte de España o del este de la península.
¿Por qué es tan problemática y por qué está prohibida su uso, su tenencia, su transporte, etcétera, etcétera? ¿Y por qué tiene un impacto sanitario? Porque es una especie fototóxica. Veis que tiene unos pelitos que si entran en contacto con la piel y la piel entra en contacto con el sol, provoca una serie de quemaduras de mayor o menor importancia según cómo haya sido el contacto. Pero ya veis que el impacto sanitario de una especie que esté con estas características que esté presente en el medio natural, pues va a ser bastante importante. Y abajo a la derecha, pues una fotografía de personal que está realizando control del perejil gigante en algunas zonas invadidas creo que esta foto era de Lérida. Hay otras especies, perdón, esos son mis perros, disculpad. Hay otras especies que son vectores de enfermedades, como es el caso del mapache, que seguro que muchos sabéis que ya lo tenemos presente en muchísimas comunidades autónomas de España. El mapache, que es de origen norteamericano, que se introdujo como mascota, como animal de compañía, es una especie que es portadora de diferentes virus, como por ejemplo la rabia, pero sobre todo de esa especie de gusanito que veis a vuestra derecha. Es un parásito nematodo, un gusano redondo, que causa una enfermedad neurológica severa cuando llega al ser humano. Es la famosa larva migrans, que es una enfermedad emergente en Europa, que en el caso del mapache pues no pasa nada, este nematodo se queda en el intestino, pero cuando llega al ser humano, la larva se despista un poquitín y en vez de ir al intestino, pues migra al cerebro y causa enfermedades neurológicas importantes que a día de hoy en España, por suerte, ninguno de los mapaches que se han sacado del medio natural y han sido analizados llevaba este nematodo encima. Así que de momento vamos librando, pero como os digo, es una enfermedad emergente en Europa. Y por último, otro tipo de impacto sanitario son especies que son patógenas en sí mismas. Eso que veis a la derecha, que es como una... Bueno, igual tiene un aspecto un poco raro, pero es una salamandra infectada por un hongo, en este caso es el besal, que es un hongo que provoca quitridiomicosis, al final lo que hace es como una especie de úlceras en la piel de las salamandras y de otros anfibios, y está provocando una mortalidad elevadísima en determinados países de Europa. Ya lo tenemos presente en España. Ahí veis un mapa donde se ven los hotspots, los puntos calientes de presencia de este hongo en las masas de agua. Y aquí es muy importante la prevención de que no pase de unas masas de agua a otras. ¿Cómo podemos prevenir? De varias maneras. Lo primero es que cualquier persona que haga deportes acuáticos o que haga pesca, que sea usuaria como tal de masas de agua, pues cuando vaya de una a otra, que no se olvide nunca de desinfectar todo su material, ya sean piraguas, ya sean vadeadores, ya sean neoprenos, ya sean las botas. Y luego aparte, pues quería poneros una aplicación que se llama BS Alert, que es una aplicación de Red Canberra, que es precisamente pues, una herramienta de alerta temprana por si algún ciudadano o ciudadana encuentra pues, algún anfibio o una mortalidad elevada de anfibios en algún sitio al que suela ir y que le ve además pues, este tipo de úlceras, ¿no? Pues con esta aplicación puede avisar y dar la localización de esa zona que podría o no estar infectada con este hongo. Estos serían los tres grandes grupos de impactos. Luego hay un último impacto, que es el impacto social, que muchas veces no es tenido en cuenta. Y para dar un ejemplo, pues me quería traer esta, la avispa asiática, que también es conocida por todo el mundo. La avispa asiática, todo el mundo nos habla, y es verdad, del grave impacto que provoca en la economía y que provoca sobre las abejas y otros polinizadores. ¿Por qué? Pues como todas las avispas, es una especie depredadora y que, pues en este caso, pues mata, como las nuestras también, que también lo hacen, mata abejas. En el caso de la avispa asiática, pues el impacto es muchísimo más grande que de cualquier otra avispa nativa de nuestro país.
Aparte, como os decía, el impacto económico sobre, por ejemplo, la industria del vino es también muy elevado porque las avispas asiáticas también se alimentan del néctar de frutas como las uvas y provocan graves daños en las cosechas. Pero en muchos casos se nos olvida el impacto social que tienen. El impacto social es por desconocimiento y la gente que hay personas que al principio no conocen o no reconocen quién es la avispa asiática y que por miedo o pensando que la picadura es mucho peor que la de una avispa normal, que van a acabar con nosotros, etcétera, pues ve cualquier otro tipo de insecto que se parece más o menos a avispa asiática, pero que tenga un aspecto un poquito como de malote y destruye nidos, mata especímenes de algunos como los que tenéis ahí, que no son avispas asiáticas y que son autóctonos y que son beneficiosos para nuestra fauna. A la derecha tenéis el avispón europeo, que sí, cuando uno lo ve en el campo, pues impone, porque es un avispón muy grande, pero es bastante tranquilo, no va a picarnos ni a mordernos por gusto, desde luego, y además está protegido. Y a la izquierda tenéis a la avispa mamut, que es una avispa, bueno, una especie de... Es un insecto que va de avispa, pero no es problemática, es grande, con lo cual tiene ese aspecto un poco de malota, pero no lo es. Es una avispa también, bueno, un insecto muy tranquilo. Ahí tenéis una comparativa de 4 tipos de avispas. La de la izquierda, la avispa asiática. La siguiente, la avispón oriental, que ya lo tenemos en el sur de España y que irá subiendo, supongo, o viajando en coche como otras especies invasoras hacia el norte. Esta también, el avispón oriental, también es una especie exótica invasora. Luego el europeo, que como os he dicho, no es invasor ni exótico, y la avispa mamut, que es mucho más grande y que ni es invasora, ni es exótica, ni es problemática. Entonces, ese impacto social es otro que hay que tener en cuenta por lo que es muy importante seguir haciendo mucha divulgación cuando es introducida una nueva especie para que la gente la reconozca. Bien, visto lo visto, ¿qué podemos hacer? O sea, tan mal está el asunto, es todo tan negativo. Bueno, a ver, no es una problemática con una solución de para... Laura, 2 minutos, Sí, a ver si 2 podemos. minutos. Acá ahora mismo. Lo Gracias. primero que se ha hecho ha sido legislar. Esto ha sido algo importante, ha sido un buen paso hacia adelante. Con estas 2 leyes que tenéis en la pantalla, que si no las conocíais, pues las podéis buscar y echarle un ojo. Ambas regulan, ya sea en España o ya sea en Europa, pues las especies exóticas invasoras que no se pueden tener, ni vender, ni comerciar, ni comprar. Y el siguiente paso es gestionar. Generalmente, la mejor manera de gestionar es al principio. Esta imagen es una curva de invasión. Entonces, en la parte de abajo es cuando entra la especie exótica invasora, pero todavía no ha invadido en gran medida el medio ambiente. Y entonces ahí la podemos detectar, alertar y actuar. Ahí todavía erradicarla es factible. Después, erradicarla ya es bastante improbable. Y entonces nos quedan este tipo de medidas que podríamos hacer. Las 2 primeras son las que he comentado, la de prevención, la detección y alerta temprana. Luego estarían el control o la mitigación si no podemos erradicar la especie. La erradicación, que sería la eliminación completa de la especie en el medio natural, donde el medio natural invadido, que en muy pocos casos es posible. Y cuando nada de esto es posible, tenemos otras 2 opciones. Investigar qué podemos hacer o no hacer absolutamente nada, porque hay muchas veces que es mejor no hacer nada cuando no sabemos cómo actuar con una especie exótica invasora, porque determinadas actuaciones lo que provocan es el efecto contrario. Fomentan y potencian mucho más una invasión. Por lo tanto, el no acción muchas veces es una opción muy positiva. Y ya para terminar, pues recalcar que todas las personas, todos los ciudadanos y las ciudadanas pueden formar parte de la solución, sobre todo desde el punto de vista de la prevención y de la alerta temprana. Hay muchas aplicaciones, hay bases de datos que uno puede descargarse para avisar
de cualquier especie exótica invasora que vea en una zona concreta. Así que os animaría a todas las personas que nos estáis escuchando a que esto lo divulguéis, a que este tipo de mecanismos lo divulguéis en vuestro entorno. Y con esto termino. Muchísimas gracias a todos y a todas y bueno, espero que os haya resultado interesante. Muchas gracias. Blanca. Muchas gracias, Laura, por esta introducción. Bueno, introducción bien profunda que nos va a dar pie después a muchas intervenciones y debates, estoy segura. Ir planteando preguntas o guardároslas para después, pero seguro que tenemos mucho que comentar. Ahora voy a presentaros a Mónica Malet, que es bióloga y técnico de medio ambiente del Ayuntamiento de Ramales de la Victoria, que está también en Cantabria. Ella tiene una amplia experiencia también en detección y mapeo de especies invasoras, principalmente en este municipio, y además también pues, trabaja bastante lo que es la divulgación acerca de la problemática de las invasoras a través de plantas principalmente, creo. Bueno, nos lo contará ella a través de un blog y demás. Bueno, el título, sino que nos lo comente ahora, Mónica. Venga, adelante. Voy a ver Cortaré si soy cuando... capaz. no sé, Mónica dice que A ver, ¿me oís? No sé si me oís. te Sí, oímos, pero ahora dice me dice que no. poco ancho de banda. Si quieres y puedes, es mejor quizá que no te veamos. O sea, que apagues tu cámara a Vale, ver si pues así espérate. mejora. Sí, con lo mona que yo soy. Ya, bueno, Voy a ver si consigo. A ver si consigo ocultar. detener el Madre mía, vídeo. detener el vídeo. Ahí lo tengo. Vale. ¿Me veis mejor ahora? O sea, ¿me veis Te mejor oímos bien. la Dale presentación? eso es, compartir en tamaño completo y Ahí yo, está. yo oigo bien. No sé si el Ahí, resto de los compañeros os escucháis todos. bueno, si no me pegáis un grito, ¿se oye bien? Sí, sí, Sí. dale. Entonces, bueno, lo primero, agradecida y emocionada, muchas gracias por habernos Mónica, ponlo invitado en pantalla a este completa. evento. Dime, Ponlo en pantalla a completa, que ver lo si lo tenemos consigo. más grande. Está en pantalla completa, ¿no Ah, lo veis? dale a pasar a la siguiente, a ver. Yo A no, ver, vamos a ver. No, de momento no. Vale, Mónica, madre mía. prueba a dejar de compartir pantalla y luego volver a compartir, compartiendo ya Vamos a la ver si pantalla completa. repetimos. Sí. Vamos a ver si así. Espérate, lo voy a poner directamente Ahora compartes directamente aquí. la ventana que tengas en la pantalla completa. Mierda, con perdón, se me acaba de cerrar el archivo. Dadme un segundo. claro. Jesús, por Dios. Recuerda que si no la tengo yo, te la puedo compartir yo también. Pues la tengo aquí, pero solo tengo que, claro, recuperarla, porque como es evidente, no tenía en cuenta que se me fuera a cerrar. Vale. Ay, por Dios, llego a saber, la dejo en el escritorio como una chica normal. A ver. Ahora sí, pantalla completa, vamos a ver si me deja. Y ahora, a ver si consigo. Ope. Es que no puedo compartiros y ver. ¿La estáis viendo o no, verdad? ¿O sí? No, ¿No ahora veis? no. A ver, Vamos a ver. la comparto yo. A ver si tú la ves. Es Y que, lo vemos todos, sobre todo. A ver. Jesús, No pues sé. lo siento, qué rabia me da. ¿Lo veis vosotros Es todos? que ahora no te encuentro. Ah, No Se sé ve por qué me Blanca, está dando ahora pero tú no problema. estás compartiendo tampoco pantalla completa. Vale. Pero si Madre queréis, le mía. doy. Ahora, Mónica, si nos encuentras en Zoom, Dime, Ya puedes estamos. ver la pantalla y ahora mismo no estamos puede viendo comenzar. A la ver, presentación. Puedes, no, te eres estamos tú. viendo Bueno, a ver, ¿la tenéis? No sé si se está compartiendo o no, Sí, sinceramente. desde mi ordenador. Sí, Puedes empezar a hablar. vale. Me dices Bueno, pues yo te pasa voy y yo. diciendo cambia y listo. Ya lo siento, vale. De acuerdo. Perfecto. Vamos a ver. Lo primero, bueno, eso, agradeceros y disculpad todos estos problemas de señora mayor analógica. Lo primero de todo, pásame por favor la diapositiva.
Vamos a ver si se puede. No sé si se está viendo o no. Sí, sí, lo vemos. Hola. Sí, bien. Ramales de la Victoria, para quien no lo sepa, es un municipio del interior de Cantabria de apenas 3.000 habitantes y que bueno, pues tiene una enorme riqueza biológica y geológica. Está rodeado de zonas, pásame por favor la diapositiva, está rodeado de zonas de especial conservación de la Red Natura 2000. Es que no la veo yo, no sé si has pasado o no, porque no veo la pantalla blanca. En cualquier caso, yo voy soltando el rollo. En fin, como decía, está rodeado Sí, la había pasado. Bien. Está rodeado de zonas de especial conservación de la Red Natura 2000. Tenemos las marismas de Santoña, la montaña oriental cántabra, el río Asón a su paso por Ramales, que incluye además el río Gándara y el río Calera, también es zona de especial conservación, así como el Parque de Armañón en Vizcaya o los montes de Castrovalnera en Burgos. Y esperamos que en un futuro no demasiado lejano sea también incluida como zona de especial conservación la montaña oriental costera, si me pasas por favor a la siguiente, que convertiría a Ramales en el eje vertebrador de todas estas áreas de la Red Natura 2000. Creo que es la siguiente diapositiva. Eso. Ahí quedaríamos como eje vertebrador. Conscientes de la importancia de este patrimonio natural, en 2016 desde el Ayuntamiento se inicia este proyecto que está financiado por fondos europeos para la promoción de empleo y por la que hemos ido pasando diversos técnicos. Siguiente, por favor. De esta forma, el proyecto ha requerido de un solo técnico y un ordenador y un GPS. Y es hacer ciencia y es generar información relevante. Lo siguiente, por favor. La idea inicial era hacer una labor de educación ambiental de los vecinos y visitantes de Ramales para que conocieran el valor del entorno que tenemos y, como una de las principales amenazas que tenemos para este entorno, divulgar el conocimiento sobre las especies exóticas invasoras que se habían detectado ya en el municipio, focos importantes en aquel entonces. Además, crear un registro para controlar su presencia y expansión y, como siempre decimos, tener los deberes hechos para cuando lleguen las subvenciones y los programas que nos permitan iniciar una fase 2 de este proyecto en la que podamos intervenir con garantías sobre algunos de estos focos. La primera tarea, siguiente por favor. La primera tarea fue desarrollar un mapeo por todo el municipio de las diferentes especies invasoras que íbamos encontrando. Salíamos con el GPS, marcábamos las ubicaciones, sacábamos algunas fotos y las descargábamos, siguiente por favor, en un programa de geolocalización. Con el tiempo y gracias a este trabajo continuado, hemos generado un archivo de registros de cerca de 50 especies exóticas invasoras. Siguiente, por favor. De casi 50 especies, perdón, como decía, tanto las contempladas en el catálogo del Ministerio como las contempladas en la Estrategia Regional de Cantabria, así como algunas especies que son potencialmente invasoras y que hemos visto en otros puntos que generan problemas, como es el caso de la palmera de Fortun, que no está todavía calificada como invasora, pero sí que ha producido muchos problemas en los Alpes suizos al desplazar bosques caducifolios y que aquí tenemos naturalizada en numerosos puntos. Y siguiente, por favor, no nos podemos olvidar evidentemente de la fauna invasora que lamentablemente también tenemos. Hemos registrado presencia de avispa asiática, de polilla del boj, de cangrejo señal. Nos han notificado algunos vecinos la presencia de mapache en algunas que han visto con cierta frecuencia y damos por hecho, aunque no tenemos registrado, la presencia de bisón americano y de picudo rojo. Pero evidentemente las labores de trampeo se escapan a nuestro presupuesto y entonces bueno, debemos depender de la información que nos faciliten los agentes del medio natural y la consejería. Echa para atrás, que te me adelantas. Y bueno, no es sencillo que la consejería nos facilite esos datos.
Además de la labor de detección y monitorización, debíamos comunicar nuestros hallazgos y darles un contexto para que la gente entendiera la importancia que tienen estos datos. La siguiente, por favor. Y para eso es necesario la divulgación y la educación ambiental. A nivel local, hemos organizado, siguiente, por favor, charlas, talleres, exposiciones, jornadas de voluntariado ambiental, de formación de las cuadrillas municipales, no solo relacionadas con las especies invasoras, sino también con el medio ambiente, la sostenibilidad y todos estos temas, pues porque es importante generar un contexto de conocimiento entre la población. Y en esto juegan un papel fundamental las redes sociales. Siguiente, por favor. Iniciamos un blog en el que hacíamos entradas cortitas en las que explicábamos un poco las especies que íbamos encontrando, con el fin de que la gente las fuera conociéndole, tratando de ser cercanos sin ser demasiado técnicos. Siguiente, por favor. Y haciendo una serie de fichas descargables para quien quisiera ampliar un poquito la información y tratando sobre todo de ser didácticos sin ser demasiado plastas. Además del blog, iniciamos una cuenta en Twitter, siguiente por favor, para contar no solo lo que hacíamos, sino también para contactar con gente que hiciera cosas similares, y nos permitía una rapidez en el contacto y una inmediatez en la información que nos resultaba muy útil. Luego, tratando de buscar un público un poquito más joven, iniciamos también una cuenta de Instagram para hacer también un poquito lo mismo, el difundir y contactar con personas con iniciativas similares. Y pues cualquier hilo, cualquier información que hacíamos en redes, tratábamos de condensarla después a través de entradas en el blog, para que, pues si un tema interesaba, por lo menos que quedase fijo en un punto y que cualquier interesado pudiese seleccionar el tema en el índice y volver a ello. Con el tiempo nos vamos adaptando, tratando de buscar nuevas formas de comunicar, presentando nuevas iniciativas. Unas tienen mejor respuesta, otras peor, pero en función de ello vamos buscando nuevas formas de comunicar. Siguiente, por favor. Porque lo fundamental es implicar a la población, el que vean cuáles son estas especies, que entiendan por qué son problemáticas, que sepan dónde las encontramos. Siguiente, por favor. Que sepan cómo distinguirlas de especies similares y cómo eliminarlas. Tratar de utilizar pocas palabras técnicas, llamar a las plantas y a los animales por sus nombres comunes, ser cercanos y no apabullar con datos. Siguiente, por favor. Sabiendo identificar cuáles son las especies problemáticas, qué debemos hacer o qué no debemos hacer, porque, como decía Laura, muchas veces la inacción es la mejor de las alternativas en según qué situaciones. Siguiente, por favor. Con esto buscamos que todos puedan colaborar y sentirse parte de esta lucha contra las especies invasoras. Siguiente, hemos visto que a la hora de que la población se implique, nos resulta muy efectivo el emplear imágenes de ubicaciones que reconozcan, que sepan localizar. Es casi más importante que detallar cómo es la especie. La población se siente más apelada al ver y reacciona más al ver estos focos, y además cuando pasa por al lado los reconoce. Muchas veces no necesitamos ni enseñar en detalle cómo es la planta, sino que al verlo, al pasar por allí, siguiente por favor, se quedan un poquito con cómo es esa planta, y cuando pasan por otros lugares son capaces de identificar los focos y ven, es una forma de aprender inconsciente, involuntaria, y que hace que sean mucho más conscientes del nivel de la invasión en ocasiones. Siguiente, por favor. Por eso invitamos a la gente a que pase y a que reconozca estas plantas, porque si no las reconoce y no reconoce ese problema, es muy difícil que podamos concienciarle de por qué debemos eliminarlas. Siguiente, por favor. No podemos pedirle a alguien que tiene una especie invasora en su jardín que la elimine
porque sí, porque es mala y porque no le beneficia, sino que le explicamos, tratamos de explicarle por lo menos qué sucede en ese pequeño ecosistema que es su jardín o su casa y cómo afecta esta planta al resto de plantas que tiene en su jardín. Siguiente, por favor. De esta forma, una vez que lo ha entendido y que ve esa afección, los vecinos muchas veces toman ellos mismos la decisión de eliminar esa especie invasora que está afectando al resto de especies. Porque es indispensable que los vecinos y que los habitantes de una población conozcan el peligro que entrañan las invasoras y que lo identifiquen. Siguiente, por favor, porque es la mejor forma para evitar que se sigan produciendo ciertas irregularidades, como seguimos viendo, que ponen a la venta todos los años en superficies comerciales, especies que están prohibidas desde hace años o se sigue utilizando en paisajismo en determinadas localidades. Y es importante que si la población conoce esto, son los primeros en protestar y en llamar la atención al alcalde y decirle esto aquí no. Y, por supuesto, evidentemente, colaborar y buscar cualquier otra iniciativa y organización, siguiente, por favor, para colaborar dentro de nuestras posibilidades. Así colaboramos en su día con el proyecto Livestock Cortaderia, que bueno, pues hizo una labor increíble de eliminación de focos de hierba de la pampa en nuestro municipio. Siguiente, por favor. Y nos dio un empujoncito importante a la hora de que se nos conociera en redes y a nivel más grande, por así decirlo. Nosotros contactamos con ellos, les preguntamos qué es lo que estáis haciendo, porque es que nosotros tenemos estos datos que hemos ido recabando. En aquel momento yo creo que no fuimos conscientes del trabajo que les ahorrábamos. Y bueno, pues como salta a la vista en las imágenes, o eso espero, pues la labor que llevaron a cabo fue muy importante y salta a la vista que bueno, fue muy visible. De la misma forma contactamos, bueno, llevamos años trabajando con la Red Canberra, con quien hemos trabajado en numerosas iniciativas, y el facilitarles estos datos pues hizo que seleccionaran nuestra localidad para el proyecto Fluviatilis, con el que van a realizar un control de especies invasoras, concretamente de vara de San José y de oreja de gato en el río Asón y en el río Gándara a su paso por ramales. Como digo, ha sido decisivo para ser seleccionados el que les hayamos podido facilitar todos estos datos que teníamos recabados desde 2016. Aprovecho para meter aquí una morcilla y decir que el día 27 van a estar la Red Canberra en ramales haciendo un bioblitz de especies invasoras. Pero bueno, que estos son los ejemplos más llamativos, pero durante este tiempo hemos intentado colaborar con gran número de asociaciones y de iniciativas. Hemos iniciado convenios de custodia del territorio y bueno, que si todo esto no ha servido exactamente para eliminar todos los focos de invasoras que tenemos, sí que ha servido para generar una conciencia en la población y que sepan cuál es este problema. Con todo esto, siguiente, por favor, lo que quiero decir es que lo realmente importante en este proyecto ha sido recabar toda esa información y divulgarla. Es algo que no resulta económicamente inviable, que se puede hacer con relativa facilidad, y dentro de nuestras capacidades como ayuntamiento sí que hemos eliminado focos incipientes y demás, pero sobre todo lo importante y lo que quiero recalcar es la cantidad de información que hemos recabado, que no se tenía porque en Cantabria los inventarios de biodiversidad están bastante obsoletos, y que, pues que la compartimos con todo aquel que pueda requerirla y que pueda estar interesado. No solo hemos recabado datos de especies invasoras, hemos visto en nuestras salidas especies de interés comunitario, especies amenazadas que se supone que no están en ramales y que hemos visto con relativa frecuencia. Por eso hablo de que es importante el realizar este tipo de registros, porque es la forma de conseguir, primero, que se protejan ciertos entornos que si no se sabe que hay una especie interesante no se protegen, y segundo, porque se ven, por ejemplo, cuáles son los focos de entrada y se pueden diseñar modelos de actuación a la hora de eliminar invasoras.
Por eso quiero animar a cualquier ayuntamiento, institución, ONG, agrupación de vecinos, incluso personas independientes que se animen a hacer este tipo de registros. Hoy en día existen un montón de aplicaciones, como ha dicho Laura, que permiten realizar este tipo de observaciones, pero bueno, que con un simple móvil que tiene una cámara fotográfica y un GPS y el Google Maps se pueden realizar un mapeo bastante decente sin necesidad de ser un profesional ni de hacer grandes inversiones, porque como he dicho, no esperamos que haya grandes presupuestos en un futuro próximo. Por eso bueno, pues queremos que para cuando lleguen estas medidas presupuestarias queremos tener a la población formada e informada, no empezar de cero, sobre todo porque si esto se realizara en todos los pequeños municipios se podría ver realmente la dimensión del problema que tienen las invasoras, que es mucho mayor de lo que esperamos, y la población presionaría para que este problema bueno, pues, se ataje de alguna forma. Y bueno, pues probablemente los presupuestos llegarían, que tal vez lo que no se mueve desde arriba se pueda mover desde abajo, generando esta onda expansiva que ponga el foco y los euros en la lucha contra las invasoras. Y sin más, bueno, pues eso, os invitamos a que googleéis invasoras en ramales, que nos busquéis y nos contactéis por redes sociales o a través del correo electrónico, y que vengáis a conocer Ramales, que es muy bonito y que, como os he dicho, tiene un entorno que es un privilegio. Así que nada más, aquí estamos y a vuestra disposición. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Un saludo. Muchísimas gracias, Mónica. La verdad que te hemos oído muy bien y muchas gracias por adaptarte así a tener una ayudante de presentación. No me acordaba lo que te había enviado, creo que había hecho un par de modificaciones posteriores. Bueno, así que ha quedado súper bien. Se haya visto bien. Solo te quería hacer una pregunta porque no sé si lo has dicho y no me he enterado. ¿Cuántos habitantes tiene Ramales? Creo que acabamos de superar los 3.000. Somos un municipio pequeñito. Pequeñito, para que toméis nota de lo que se puede hacer con 3.000 habitantes. Ahora vamos a conocer la experiencia de otro municipio mucho más grande, en este caso Rivas Vacia Madrid, en Madrid, que creo que ronda los 100.000, ¿no? Y nos lo va a contar Alberto Remacha Medina, que es técnico de SeoverLife y además coordina el proyecto Limpia Ríos y Salva Océanos. Alberto, todo tuyo, nos va a hablar sobre el Ailanto y la experiencia de trabajo con voluntarios. Muchas Adelante. gracias, Blanca. Por preguntar qué tiempo tengo, si lo puedo saber, más o menos. 20 minutos. Bueno, sí, ¿Y aguantáis todos? Me sobran. Bueno, creo que lo veis bien, ¿no? Esto es una iniciativa privada. Estamos hablando hoy mucho de iniciativa pública y demás, pues esto es una iniciativa privada que parte de estas dos corporaciones. Inicialmente el proyecto no iba con especies exóticas invasoras, sino que se centraba más en la restauración ambiental a nivel de residuos, y se centraron en un río madrileño que es el río Jarama, que atraviesa la Comunidad de Madrid de norte a sur, y precisamente pues contaron con la participación de SEO. Nosotros participamos activamente en el proyecto, el cual también coordinamos de cierta manera, y bueno, les dimos la idea de que no solo queríamos recoger basura, que es lo que ellos inicialmente pretendían, sino que también queríamos restaurar el ecosistema, llevarlo a su estado original en la medida en la que nosotros pudiéramos, ¿no? El proyecto tenía varias patas, una de ellas y la más importante era la participación ciudadana, la sensibilización, también muy importante, y la investigación y seguimiento. Y dentro de la participación ciudadana teníamos también varias líneas, como digo, la retirada de basura, y una que se nos ocurrió bastante por repetición en campo de las observaciones que hacíamos era la retirada de especies exóticas invasoras, en este caso focalizando mucho en el ailanto, ¿vale? El ailanto, os presento al protagonista de la historia. El ailanto, Ailanthus altísima, conocido comúnmente como el árbol de los dioses por su apariencia esplendorosa, es un árbol muy bonito. Fue introducido en Europa hay varias fechas, pero vamos, fue en el siglo XVIII, hay varias fechas disponibles, 1740, 1784. Fueron algunas semillas
que vinieron de China, sobre todo por motivos ornamentales, y básicamente en el siglo XIX ya se había expandido por un montón de países. Ahora os pondré el mapa general. Y fundamentalmente al principio se introdujo porque era por motivos ornamentales. Es un árbol pues, muy bonito, con una flor muy vistosa y que crece muy rápido. Entonces, también como crece muy rápido, pues se utilizó en algunos sitios digamos, para fijar el terreno, para restauración de ecosistemas. Como crecía tan rápido y tiene un sistema radicular muy grande y muy potente, pues se utilizaba también para eso, ¿no? Es un árbol que puede llegar a medir entre 20 y 30 metros. Más o menos su vida en la naturaleza ronda los 40-50 años, aunque es verdad que en cautividad, en vivero y demás, puede alcanzar 150 años. Tiene un tronco que puede tener de perímetro aproximadamente máximo 3 metros 60 centímetros como máximo, y es capaz de crecer a una velocidad bastante rápida, entre 1 o 2 metros al año, sobre todo los ejemplares jóvenes. ¿Cómo lo podemos identificar? Bueno, las ramas del ailanto suelen ser bastante rojizas. El tronco que veis aquí es un tronco grisáceo, bastante liso en los ejemplares jóvenes, aunque se va volviendo más rugoso en los ejemplares más adultos. Y una característica también muy distintiva del ailanto del tronco es que cuando se van desprendiendo las ramas y las hojas se van quedando unas cicatrices en modo de triángulo, ¿vale? Esto en el campo se ve bastante bien. Aquí en la imagen a lo mejor no se aprecia, pero son unos triangulitos invertidos que quedan como cicatriz. Como digo, las ramas, sobre todo las que están creciendo nuevas, son bastante rojizas, y luego tiene unas raíces, digamos que lo que le convierte en potencial invasor es las raíces. Son raíces superficiales que no profundizan mucho más de 50-60 centímetros, pero muy, muy extensas. Hay algunos datos que dicen que hasta 17 metros de raíz de radio puede tener cada árboles ya maduros. Aquí tenéis las hojas. Bueno, las hojas son alternas, divididas, imparipinnadas. Pueden medir hasta 1 metro de longitud, con lo cual estamos hablando de unas hojas bastante grandes, y pueden tener entre 5 y 12 pares de foliolos. Cada esto que veis aquí es un foliolo. La hoja sería todo este conjunto, ¿no? Lanceoladas, ligeramente aserradas. Y tiene unas flores dioicas, hay machos y hembras, suelen ser verdosas, blanquecinas, y forman unas inflorescencias entre 10 y 25 centímetros. Las flores masculinas son las más olorosas. No es precisamente un olor muy agradable, es un olor dulzón pero empalagoso. Y bueno, a mí no me gusta mucho el olor, hay gente que dice que sí, pero es bastante, pues eso, empalagoso, intenso. A los 3-5 años de edad, el árbol ya es capaz de reproducirse, y un árbol maduro puede producir al año unas 350.000 semillas. Fijaos aquí, uno de los potenciales invasores es precisamente la cantidad de semillas que puede producir cada individuo, y además la dispersión es anemócora, quiere decir que en días de viento pueden llegar a kilómetros. No solo anemócora, sino también si está al lado de un curso fluvial, pues el propio río lo puede dispersar. Incluso se está investigando ahora que también es posible que algunas aves dispersen las semillas. Y esto es un mapa de la distribución actual del ailanto. A la derecha veis la distribución autóctona, que es de China, origen China, Vietnam. Y pues ahora mismo actualmente por donde está. Al principio llegó a Europa, por eso lo vemos todo con un negro más intenso, y luego posteriormente pasó a Estados Unidos. Ahora está dando grandes saltos también a Latinoamérica, África, Australia. Está presente en las Islas Canarias, en fin, y sigue el modelo de expansión. Este es un mapa que publicó el Ministerio en su web hace ya algún tiempo. Ahora mismo estaría ya bastante desactualizado, porque podéis pintar muchos más cuadraditos rojos de los que hay aquí, ¿vale? Está realmente... si conocéis la especie, seguramente en vuestros municipios estéis ya pintando esos cuadraditos. Bueno, ¿por qué es una especie invasora? Ahora ya no la llamamos el árbol del cielo,
el árbol de los dioses, perdón, ahora sería más bien el árbol del infierno, que es como le llaman algunos jardineros y algunos técnicos responsables que trabajan con ellos. Tiene una alta capacidad de colonización. Es decir, el ailanto, debido a esas semillas, es el primero que llega a un sitio que está, digamos que está degradado. Por eso, en el momento que hay un claro en el bosque, por cualquier situación, porque imaginaos que ha caído un rayo, ha habido un incendio o lo que sea, el ailanto, digamos que es el primero que llega y el que crece más rápido. Entonces, también es muy resistente a las altas temperaturas, a la desecación, a la contaminación, a suelos empobrecidos, con lo cual se puede dar, y mientras los suelos estén bien drenados, no muy encharcados, no va a tener problema. Las hojas y las ramas, cuando se desprenden, esto es un árbol de hoja caduca, tienen compuestos alelopáticos que ya lo hemos hablado antes al principio de las presentaciones, en este caso la ailantona, que cuando llega al suelo, pues genera estos compuestos que inhibe el crecimiento de otras especies o lo retarda. Entonces, digamos que él mismo va abonando su propio terreno para que solamente sea él el que pueda medrar en ese ambiente. Tiene una doble capacidad reproductiva además. No solo las semillas de las que hablábamos, sino que además es capaz de brotar de cepa y de raíz. Si lo añadimos que es capaz de rebrotar, se han detectado hijos de una planta madre hasta 120 metros de esa planta madre, imaginaos también la capacidad, es decir, no, va por el aire, por el agua, pero también va por el subsuelo. Y se han llegado a contar hasta 32 rebrotes de un solo individuo madre. Como decías, distribución por el aire, por el agua y también por algunas especies de aves. Y sobre todo utiliza mucho las vías de comunicación que hacemos los seres humanos para dispersarse, ¿no? Fijaos cuando vayáis ahora por carreteras, sobre todo si vivís en el centro peninsular o vivís en Cataluña, que también hay muchísimo, las carreteras están totalmente llenas de ailanto. Aprovechan esos suelos degradados y esos desprovistos ya de vegetación para ir expandiéndose. Cuando se hacen nuevas obras, ya os digo, es el modo que tiene, modus operandi que tiene de expandirse. Está considerado de las 20 especies exóticas de flora más invasivas del mundo. Entraría en el top 20 junto con algunas de las que hemos visto hoy. Bueno, efectos negativos al ecosistema, ya hemos hablado de ellos, ahora y antes también lo hemos tratado, va desplazando la vegetación autóctona por competencia. Es decir, crece más rápidamente, genera esas sustancias alelopáticas de las que hablábamos y va generando esa sombra que impide también que esas especies autóctonas pues crezcan. En Andalucía se han hecho estudios mucho más específicos de qué especies son las que afecta mayoritariamente. Ahí tenéis algunas especies. Ya os digo que hay muchísimas más, solo que de momento no hay muchos estudios más. La alteración del suelo, no solo con esas sustancias alelopáticas, sino que además son capaces de cambiar el contenido de nitrógeno del suelo, aumentándolo de tal manera que disminuye el cociente carbono-nitrógeno, aumentan el pH del suelo y disminuye la materia orgánica, ¿vale? Con lo cual se va empobreciendo de manera general el suelo. A su vez que vamos empobreciendo el suelo, vamos retirando esas plantas autóctonas, esa vegetación autóctona, pues obviamente hay menos disponibilidad de alimento para la fauna autóctona. Efectos negativos también los hay económicos. Como hemos dicho, tiene un sistema radicular tremendo que es capaz de causar graves daños a muchas estructuras humanas, por ejemplo, al alcantarillado o a los cimientos de los edificios, a las carreteras y demás. Tiene un sabor desagradable cuando es transformado en miel, es decir, las abejas que liban estas flores, sobre todo la de los machos, le dan un sabor desagradable a la miel, un poco amargo, de tal manera que no es nada valorada la miel en el momento que las abejas utilizan este árbol para libar. Y sobre todo los gastos en su erradicación, que son muy costosos, como ahora os contaré en qué consisten. Nosotros, esto es un proyecto, como os he contado, con participación ciudadana. No hay, contamos con alguna ayuda del Parque Regional, en este caso el Parque Regional del Sureste, pero el peso lo llevamos nosotros, los técnicos del proyecto, pero sobre todo la gente voluntaria que se apunta. Con lo cual,
también tenemos la misión de sensibilizar, mucho más la misión, diría yo, de sensibilizar que de erradicar totalmente la especie. Esto es una especie que ahora mismo en ese abanico que creo que os ha enseñado Laura, en ese abanico estaría ya sería muy difícilmente erradicable. Esto ya es investigación, estaríamos en el caso de la investigación, se están investigando nuevas maneras de erradicarlo y bueno, metiendo hongos a las plantas, todavía está en proceso de investigación y sobre todo pues, sensibilizar, ¿no? Para que la gente conozca el problema, porque hay muchos aislantos que están todavía en jardines privados, ¿vale? Y la gente lo desconoce totalmente, incluso ayuntamientos que desconocen que es una especie exótica y los tienen como ornamentales y les dan riego y demás. Por tanto, los objetivos de nuestro proyecto eran aportar el poco conocimiento que haya ya, el poco conocimiento que podamos desde una perspectiva de que es un proyecto participativo, para que se pueda sumar a todos los estudios que hay ya, sensibilizar y erradicarlos en la medida de lo posible de las zonas de alto valor ecológico. No nos vamos a centrar en las cunetas de las carreteras, no nos vamos a centrar en descampados que pueda haber en zonas suburbanas o periurbanas. Nos centramos en zonas de alto valor, es decir, en este caso, en el municipio de Rivas Vacia, Madrid, en la zona del Parque Regional del Sureste, Soto de las Juntas, que supongo que algunos de vosotros conoceréis. Estamos trabajando en 3 rodales, en torno a las 4 hectáreas. Y estamos pues, con colaboraciones como los ayuntamientos de Rivas, también de Velilla, el Parque Regional, la Comunidad de Madrid a través de su oficina técnica también del parque y con las instituciones y empresas que van queriendo colaborar sumando voluntarios a estas actividades. De hecho, hay muchas empresas que como responsabilidad social corporativa, medioambiental, se suman a las jornadas participativas y vienen centenares de personas a ayudarnos a erradicar. Ese es un poco el músculo que tenemos para conseguir controlar la especie en este espacio natural. Tratamiento. Bueno, hemos recogido esta metodología de varios estudios científicos que hay ya bastante contrastados y ya fiables, que recomiendan 2 clases de tratamientos, un tratamiento mecánico y un tratamiento químico. En cuanto a lo ideal de la situación, sería intentar erradicarlo de raíz. Esto, primero, método muy costoso porque requiere maquinaria. Nosotros no tenemos como organización que somos bastante mediana pequeña y con los recursos que tenemos, pues obviamente no podemos contar con este tipo de actuaciones y además donde estamos erradicando ailanto es un espacio de alto valor ecológico, como ya he dicho. Si los quitáramos de raíz, afectaríamos a un montón de especies que están alrededor. Es decir, digamos que el ailanto se ha colado en este ecosistema y hay que quitarlo con pinzas o de una manera menos agresiva. Es verdad que si estamos, como decía, en el borde de una carretera, quizás sí es mejor levantarlo todo, quitarlo de raíz y sería lo ideal, la situación ideal, pero no, en este caso ya os digo que no lo es. Hay otros métodos como es el anillado, en el cual se tala la corteza y cambium para evitar que la savia elaborada pues llegue a la planta y ahogarla. Lo que pasa es que lo que se hace en el tallo no es del todo efectivo si no se combate también con medios químicos y llegamos a la raíz. Nuestras actuaciones que hacemos, y ya os digo que lo hemos tenido que adaptar para que todas las personas puedan hacerlas sin tener unos conocimientos exagerados, aunque van con técnicos que se lo explicamos, lo tenemos que hacer, pues ya os digo, y de tal manera que no suponga un riesgo para las personas participantes. Entonces nos centramos, por un lado, en este tratamiento mecánico en la corta de plantones jóvenes, inferiores a 10-15 centímetros de diámetro de tronco. Esto se ha establecido simplemente por temas de seguridad, porque consideramos que tirar árboles por encima de los 15 centímetros de diámetro ya es palabras mayores en las que ya tendrían que actuar pues, técnicos especializados, con motosierras, bien equipados y demás. Intentamos que sean de 10 centímetros y con mucho cuidado, ¿vale? A la hora de cortar. Intentamos cortar lo más abajo de la base posible, no como veis en la imagen, estarían cortando muy alto, intentamos cortar lo más a ras posible y las herramientas que utilizamos son bastante simples. Aquí ves en la imagen una sierra de dentado japonés, que es un dentado a doble filo que va rapidísimo, no os podéis imaginar lo rápido que corta eso, mucho más rápido que una sierra eléctrica, que ya lo hemos probado. Intentamos no utilizar hachas, solamente a lo mejor la usamos un técnico 2 a la hora de trocear esos troncos para transportarlos. Y tijeras de podar,
para aquellos rebrotes que son muy pequeños. ¿Por qué pongo aquí que es contraproducente usar solamente tratamiento mecánico? Esto es una especie que, como solamente la cortes, al año siguiente rebrota con mucho más virulencia. Y de hecho generas muchos más rebrotes que no haciendo nada. Esto es una de las actuaciones que hay que tener muy claras. Si tú no vas a poder actuar en el tiempo o no vas a poder actuar químicamente también en un rodal de ailanto, mejor no hagas nada, porque si solo vas a cortar una vez y lo vas a dejar para siempre, va a ser peor. Van a crecer muchos más, van a salir muchos más ailanto en la temporada siguiente. También hay que hacer un control de las semillas. A los primeros árboles a los que vamos son a las hembras, que son las que portan las semillas y las que pueden seguir generando plantones. Y a esos árboles lo que hacemos es cortarlos, bajarlos con mucho cuidado y cortar cada ramita de semillas para guardarlas en bolsas aparte y no se dispersen en el proceso de retirada de la madera. Obviamente hay que retirar todo este material, para eso nos coordinamos con el parque regional, que nos ponen a disposición un camión de transporte, y con el municipio de Rivas, que nos pone un contenedor para llevar esos restos de madera y su aprovechamiento posterior para hacer pellets. Realmente la madera de ailanto no vale para prácticamente nada, es una madera muy mala, de crecimiento muy rápido, no vale para leña. Nadie la quiere como leña, no vale para abono por esos complejos alelopáticos de los que os decía. Es decir, lo único que le hemos podido sacar de rendimiento es esto, y porque se lo estamos regalando, porque nadie compraría tampoco madera para hacer esto. Hacemos un tratamiento químico. Obviamente esto solo hace un técnico del proyecto, que tiene los permisos para ello. De tal manera que este tratamiento químico nos pueda ayudar a eliminar el tronco y llegar a las raíces, que es lo que más nos interesa. No se recomienda la aplicación en las hojas. Hay muchas metodologías que sí te dicen de fumigar las hojas con herbicida, pero obviamente fumigando las hojas con herbicida lo que vas a conseguir es dispersarlo al resto del entorno. Y daos cuenta que utilizamos herbicidas potentes, como en el caso del glifosato. ¿Cómo lo hacemos para que este herbicida no trascienda al medio ambiente o al ecosistema? Cuando cortamos esos tocones, si es que los cortamos, que tienen, como recordáis, menor de 10-15 centímetros, lo que hacemos es pincelarlos. Les damos un mililitro, 2 mililitros pincelado en la sección de cortado para precisamente que absorba por ahí. Eso enseguida se seca. Obviamente, también hacemos en los troncos grandes de más de 15 centímetros de diámetro, les inyectamos. Hacemos unas inyecciones en el tronco y se le mete también algunos mililitros de glifosato, de tal manera que quede capturado en la planta y no se transmita al medio. No recomiendan usarlo al lado de cauces fluviales, con lo cual nosotros a los ailantos que están inmediatamente al lado del río no les aplicamos herbicida. Tampoco lo hacemos alrededor de otros árboles que pudieran causarles, pues, árboles muy grandes, por ejemplo, árboles monumentales, que estamos en Soto de la Junta, estamos trabajando al lado de uno que al final se cayó por una tormenta. Pues al lado de ese árbol no utilizamos el químico, es decir, usarlo con precaución y nunca, desde luego, nunca usar mochilas difusoras ni nada por el estilo. ¿Cuándo es la mejor época? Bueno, aquí hay varios estudios, dicen cosas diversas. Algunos dicen que es mejor usarlo en el crecimiento vegetativo de la planta, para que así el químico se distribuya a toda la planta. Otros dicen que es mejor hacerlo cuando ya va a llegar a la parada vegetativa de otoño, es decir, cuando todos los nutrientes y toda la planta está fluyendo hacia las raíces. Dicen que esa manera es mucho más. Nosotros lo solemos hacer prácticamente a lo largo de todo el año, salvo en el invierno, que ahí hay una parada vegetativa que por mucho que eches el químico, pues no se va a distribuir a lo largo de la planta. Hay otras metodologías, otros controles biológicos, otras metodologías de trabajo, como es el control biológico. Obviamente, lo ideal es no usar herbicidas, pero por el momento es lo que mejor está funcionando. Se está investigando, como veis, en el control biológico de la especie a través sobre todo de hongos, ¿no? En su zona de origen, allí en China, pues obviamente tiene sus depredadores. Tiene 46 artrópodos que se lo comen, 16 hongos que también le meten caña y un virus que afecta a la planta. Aquí, por el momento, poco hay de eso. Entonces se está intentando investigar en este sentido, en el uso de hongos patógenos. Hay otras metodologías también, como la quema y el pastoreo, pero de nuevo, estas metodologías
no afectan a la raíz, con lo cual sigue brotando de manera intensa y además el pastoreo no sirve de mucho porque el ganado no se come esta planta. Esta planta es bastante tóxica y está mala. ¿Qué hacemos después de que hemos erradicado los ailantos? Sí que lo que intentamos es establecer una competencia entre el ailanto, entre los rebrotes de ese ailanto y las plantas autóctonas. Estamos repoblando con vegetación autóctona en las zonas de erradicación, de tal manera ahora, por ejemplo, en esta primavera y este verano estamos haciendo bastantes riegos para que estas plantas tiren hacia arriba, entren en competencia directa con el ailanto, a la vez que iremos nosotros anualmente, estamos yendo, de hecho, llevamos 3 años de proyecto, anualmente a revisar las zonas de ailanto para quitar de nuevo los brotes que hayan podido salir. Y es intentar, pues eso, que la vegetación autóctona vaya ganando porte, vaya generando sombra al ailanto, que eso es uno también de las maneras en las que se puede controlar. El ailanto, si arriba hay bosque con buen dosel, no va a medrar, ¿no? Es una especie bastante intolerante a la sombra. Estamos utilizando 11 especies autóctonas de momento en las zonas donde estamos repoblando. Luego hacemos otro tipo de actuaciones también con escolares, con población local, con empresas, que es a la zona del ailanto, pues también intentamos, ya que hemos desprovisto bastante masa forestal y hasta que crezcan esos árboles que estamos plantando, pues habrá muchos años en que haya arbolitos jóvenes que no tengan oquedades, pues proveemos a las aves insectívoras de nidales para que por lo menos puedan seguir criando en esas zonas y hagan un control también de los insectos. Aquí hay algunos datos generales del proyecto. Fijaos, pies cortados y tratados. Es muy difícil saber con exactitud que son plantas diferentes. Como os he dicho, en cientos de metros puede haber hijos que se hayan reproducido por debajo de la tierra, con lo cual más o menos hemos calculado un máximo de 1073 árboles cortados en hemos metido bastante caña en el 2022-2023, sí que hemos subido el proyecto y estimamos doblar esta cantidad para este año que está entrando. Como digo, se están sumando a esta iniciativa muchísimos colectivos sociales de todo tipo. Y bueno, también tenemos buenos números en la repoblación de estas zonas. Y nada, os dejo también que compartáis por el chat vuestras impresiones, a ver qué os parece, qué opináis, si tenéis alguna propuesta que hacer, alguna duda. Nosotros vamos a trabajar, estamos intentando aunar esfuerzos de grupos que están trabajando con el ailanto por toda la península. Quizás creemos algún tipo de foro pues que nos dé ideas a todos de cuáles son las metodologías que mejor están solucionando el problema. Y nada, gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Alberto. Muchísimas gracias a todos. Sí que tenemos alguna pregunta a través del chat dirigida precisamente a Alberto y también si queréis levantar la mano, personas que os hayáis quedado con ganas de compartir alguna idea o hacer alguna pregunta, pues os invitamos a ello. Mientras tanto, tenemos aquí una pregunta de AOV, que os la leo, a no ser que quiera coger el micrófono, Antonio. Nada, nos comentaba dirigida, no sé si la ves, Alberto, que cómo Sí, se la veo. gestionan, pero bueno, os la leo para el que no esté leyendo el chat. ¿Cómo se gestionan los permisos para montar un grupo de voluntarios de extracción en mi pueblo? Que luego nos comenta que es Hoyo de Manzanares, en el que hay ailanto para exportar, que además es parque regional. Sí. Y bueno, y dice cómo se puede uno formar para saber hacerlo bien. Yo creo que luego nos has contado muy bien métodos y que si valdría para hacer biocombustible. Así que 3 preguntas. Vale, Hoyo de Manzanares, no sé en qué Parque Regional Cuenca Media, Cuenca Alta, no lo sé. Nosotros estamos empezando a trabajar con el Parque Regional de la Cuenca Media. Si es allí donde está Hoyo, poco Cuenca Alta, vale, pues de igual forma, los permisos que necesitas para erradicar ailanto, fundamentalmente en tu caso un permiso del Parque Regional, solicitándole con una metodología de trabajo que puedes coger cualquiera de las que existen en la península. Nosotros estamos trabajando con una de la Comunidad Valenciana. Pides unos permisos. Luego necesitas, la persona que vaya a utilizar el químico necesita un permiso también de la Comunidad de Madrid.
pues, como manipulador de ese químico, pero eso solamente lo necesitas para la persona que lo vaya a hacer. Y luego, obviamente, coordinarte el permiso del ayuntamiento local, obviamente, coordinarte con ellos, porque normalmente, si no es parque regional o ayuntamiento, quien te pueda ofrecer la ayuda para retirar la materia vegetal de allí, porque hay que retirarla sí o sí. Fundamentalmente eso. Y luego, nada, el grupo de voluntarios, simplemente pues que los voluntarios tengan un seguro de accidentes. En todo caso, en estas actividades sí que es importante. Eso sí que hay algunos muy económicos que puedes solicitar y para que vaya todo el mundo asegurado. Básicamente es eso. Y luego, biocombustibles, pues no, lo desconozco. No sé. Tendría que investigar si vale para biocombustibles. No lo creo, porque tiene una densidad bajísima. El ailanto no vale para leña tampoco. Entiendo que tampoco valdrá para biocombustibles. ¿Y qué más me he preguntado? Yo creo que Antonio está listo, pero Marcos González pregunta si habéis probado a cubrir con plástico negro o otro tipo de malla el área alrededor del tocón de los árboles cortados para evitar o para controlar el rebrote. Sí, lo del plástico negro también se utiliza, creo que con la caña. Con muchas Con especies, muchas sí. especies, ¿verdad? Ocultación, sí. No lo hemos probado porque no había ninguna de las metodologías existentes o al menos que hayamos leído nosotros, que lo recomendara. Sería cuestión de echar un vistazo. Ya digo que el ailanto crece con mucha virulencia y muy rápido. No sé si al principio el plantón crece no le valdría el plástico, no lo sé. Pero vamos, sería cuestión de echarle un vistazo. También hemos explorado la opción, lo que pasa es que al final no lo hemos llevado a cabo, de poner una cubierta vegetal con caña, que es muy parecido al plástico negro, pues poniendo una cubierta vegetal. No lo sé, son metodologías que podríamos estudiar. Gracias por la información. ¿Tenéis por ahí alguna preguntilla más? ¿Algún comentario que queráis hacer? Porque, como decíamos, tenemos personas de España, Portugal, de las islas, de la otra punta del planeta. No sé si queréis intervenir, estáis más que invitados. Yo sí comento, Blanca, que cuando enviemos la grabación, supongo que reaccionan la grabación de todo esto, por lo menos mi contacto se lo puedes dar a la hora de pues, querer coordinar cualquier actuación de este tipo con voluntarios y demás, que sin problemas me escriban al correo electrónico. Vale. Y eso perfecto. Pues sí, eso contad con ello. Yo creo que mañana nos dará tiempo a subirla a YouTube. Os mandaremos a todos el enlace, a las personas que nos habéis pedido certificado lo mismo y junto al contacto, si les parece bien también, además de Alberto, el de Laura y Mónica y encantados de estar todos coordinados, vaya, porque al final vemos que los problemas se multiplican y están en todas partes y las soluciones todavía no las hemos encontrado. O sea, colaborar siempre está muy bien. Nos dice por aquí alguna otra cosa. Pues Antonio dice que una campaña con las plataformas de ciencia ciudadana sería muy efectiva. Y por otro lado, Marcos nos pregunta, quizá Laura nos pueda decir, eso es, sobre el bisón americano, ¿qué medidas de sacrificio están permitidas? Bueno, no es que haya medidas como tal prohibidas. Lo que se supone que se exige es que sean medidas que no impliquen sufrimiento animal. Entonces, pues en algunos casos se llevan a veterinarios donde se eutanasian, en otros casos bueno, pues se utilizan armas, digamos, sí, se les da un disparo, pero bueno, siempre tienen que ser intentando que el animal no sufra. Eso es lo que te marca la ley. Bueno, luego como en todo, pues hay prácticas de todo tipo, pero lo suyo es, o al menos cuando me ha tocado a mí trabajar con ellos, nosotros teníamos un convenio con una clínica veterinaria, porque el veterinario estaba haciendo una tesis sobre anestesia en musteridos, con lo cual se lo llevábamos a él y él les eutanasiaba como se eutanasian pues animales enfermos. Así que al final yo creo que depende de la voluntad y de la sensibilidad de quien en ese momento está realizando un proyecto de erradicación. Pero como digo, legalmente hay que evitar el sufrimiento animal, eso sí.
Vale, pues ahora mismo no tenemos ninguna pregunta. Lo que sí que hemos visto también a través de la presentación de Mónica y en general, que tener información nos va a ayudar muchísimo. Por eso también un poco el hoy querer unirnos a la gran semana y hablar mucho de ciencia ciudadana, porque la verdad que la ciencia ciudadana y todas estas aplicaciones ayudan un montón a la detección y, como bien decía también Mónica, gracias a que ellos tenían mapeado el municipio, han podido acceder después a un montón de proyectos. O sea que al final el saber y el conocimiento siempre permite avanzar. Hay ahora mismo también muchos proyectos de investigación en marcha respecto a diferentes especies invasoras. Por aquí tenemos también participando a distintos investigadores. Y no lo hemos comentado, que a lo mejor está bien y os puede interesar, que han sacado un nuevo proyecto en iNaturalist, el Ministerio, el MITECO, el Ministerio para la Transición Ecológica, que se llama InvaPlant, y en el que quizá, si tenéis el ojo puesto en las invasoras, queráis participar, que se trata simplemente de las especies exóticas, bueno, en este caso plantas que encontréis, e incorporarlas al proyecto en iNaturalist. Eso también ayudará al mapeo y, como bien decís, cada vez que ponemos un mapa faltan especies, o sea, faltan ubicaciones. Sí que quería hacerte ahí un inciso, y es que en la aplicación de InvaPlant, estuve en contacto con ellos recientemente, únicamente contemplan las plantas que están en el catálogo del Ministerio, con lo cual se nos quedan un montón de plantas fuera, porque en cada región hay muchas plantas que, pues eso, que tienen comportamiento invasivo, pero que, bueno, pues como no está generalizado ese comportamiento, no están contempladas por el Ministerio, que eso igual también habría que pincharles un poco para que incluyan los catálogos regionales, porque es importante. Sin duda, aunque bueno, ya es un paso que se siempre es mejor que nada. Que se hayan lanzado a tratar de tener datos y de obtenerlos a través de la ciencia ciudadana, ya es un paso importante. Como tú dices, hay que pinchar para que continúen, pero bueno, nos muestra que el interés y que la intención está ahí, ¿no? de ir avanzando. Bueno, pues si queréis comentar algo más es vuestro momento, y si no, finalizamos aquí agradeciéndoos mucho a todos y especialmente a Laura, Mónica y Alberto por haber estado esta tarde y habernos dado estas pinceladas de los proyectos en los que están trabajando. Mira, ahora nos preguntan sobre el eucalipto. Marcos, si quieres, dinos qué quieres saber sobre el eucalipto, pero bueno, ya sacamos la cena y que eso sí queda para un debate. Eso da para unas cuantas horas. Claro, pero bueno, si quieres darnos nuestra opinión, no, la tuya. Empezamos por la tuya. Bueno, o lo que queráis. Si queréis comentar a alguien alguno, principalmente nosotras, las chicas que estamos aquí ahora mismo en pantalla, vivimos todas en Cantabria. Entonces, nuestra opinión, bueno, no es muy positiva, que digamos. Como sabéis, no está catalogada como invasora por intereses económicos, pero bueno, nosotros sí que vemos el carácter invasor de la especie, sin duda, y también, como ocurre con el ailanto, pues la degradación que producen en el suelo es muy importante. En el caso que hoy no hemos hablado, de los plumeros de cortaderia, de hecho, es el eucalipto el que nos frena la eliminación de la especie. O sea, no hemos podido avanzar más en el territorio hacia, digamos, desde el sur, que trabajábamos zonas de montaña, hacia el litoral, precisamente por culpa del eucalipto, porque la gestión que se hace es tan nefasta que facilita que especies como cortaderia principalmente se desarrollen de manera descontrolada. Así que sí, el impacto es grave. Si queréis vosotros, algunos ya se tienen que desconectar, nos dicen. Yo suscribo todo lo que has dicho, que el impacto no se puede negar, es innegable, totalmente. Solo es necesario meterse en una plantación de eucaliptos para ver lo que hay debajo. Nada. Exactamente, es eso. No se puede negar la evidencia cuando estás allí. Eso es. Pues muchísimas gracias a todos. Nos da pena, sobre todo, que no hayáis podido intervenir mucho más, porque seguro que tenéis un montón de conocimiento para exportar. Así que estamos en contacto con vosotros a través de
de los correos que os mandaremos y bueno, lo dejamos aquí, si os parece. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.